Buenos días, chicos. ¿Me escuchan? ¿Sí se me escucha? Sí, Miss. Buenos días, profesora, sí se le escucha. Hola, muchas gracias por responder, chicas. Bien, vamos a comenzar con nuestra clase y les comento que a partir de esta clase ya trabajamos lo que es gramática. Bien, vamos a ver gramática del español. Entonces vamos a comenzar aquí. Ahí está. Se ve mi pantalla, ¿no? Sí se ve, profesora. Excelente, excelente. Bien, chicos, entonces, esta es nuestra semana 3 y entramos a lo que es gramática, vemos definición de gramática, vemos la clasificación de la gramática, los componentes gramaticales y nos centramos en el primer componente. Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Hoy día hablamos de la primera parte de los fonemas del español. ¿Ok? Lo primero que debemos hacer es entender a qué nos referimos cuando se habla de la gramática. Ustedes saben que cuando definimos lengua, nosotros dijimos que la lengua era un sistema de signos lingüísticos altamente estructurado, ¿no? Y mencionamos sus características, que era psíquica, que era social y así. Entonces, la estructura interna de la lengua se llama gramática. Eso es la gramática, ¿bien? Eh, es el conjunto de reglas finitas, ¿bien? Reglas finitas que te va a permitir a ti que codifiques y que descodifiques. ¿Eso qué quiere decir? Que gracias al conocimiento de estas reglas del uso de una lengua, tú vas a poder comunicarte con esta lengua. En otras palabras, si tú quieres poder comunicarte en inglés, entonces tienes que estudiar la gramática del inglés. Si quieres poder comunicarte en chino, tienes que estudiar la gramática del chino. Si quieres comunicarte en asháninka, debes saber conocer la gramática de la lengua asháninka. ¿Bien? Entonces, siempre el conocimiento de la gramática de una lengua es lo que nos va a permitir que nos comuniquemos con ella. Bien, eso en cuanto al concepto de gramática. También vamos a hacer una afirmación que debes tener muy presente. Y es que todas las lenguas del mundo, todas van a tener gramática. Todas las lenguas. ¿Ah? No existe una lengua que no tenga gramática. ¿Por qué? Hasta que una lengua tenga hablantes para que tú ya afirmes que tiene gramática. Y es lógico, ¿no? Porque si no tuviese gramática, entonces, ¿cómo podría tener hablantes? ¿Cómo alguien podría usar una lengua si es que no conoce sus reglas? ¿Eh? Entonces, esa afirmación es muy importante, ¿ya? Todas las lenguas del mundo tienen gramática. Ok. ¿Qué más? Como puedes ver en el esquemita, te mencionan la clasificación por un lado, ¿no? En cuanto a la clasificación, vas a encontrar dos tipos de gramática. La gramática normativa y la gramática descriptiva. Bien. Existen esos dos tipos de gramática. Y vamos a mencionar un poco más de ello. A ver, hablemos de la gramática normativa. La gramática normativa es aquella gramática que se rige bajo las reglas que establece la Real Academia de la Lengua sobre el uso de la lengua española. Entonces, la gramática normativa te va a decir si tú estás usando correctamente o no una lengua. Eso es lo que va a ser la gramática normativa. Aquí es donde tú vas a encontrar, por ejemplo, al dialecto estándar. ¿Te acuerdas qué era el dialecto estándar? ¿Te acuerdas que nosotros dijimos que el dialecto estándar
era como un regulador de todas las variaciones dialectales, ¿recuerdas? Pues muy bien. Aquí se encuentra el dialecto estándar. Se rige bajo los parámetros de la gramática normativa. Bien. Entonces, el dialecto estándar, cuando tienes preguntas de dialecto estándar, te piden por el uso correcto o incorrecto. Eso lo explicamos en nuestra primera clase. En el caso de que tengas preguntas de gramática normativa, se van a referir a lo mismo. También te van a preguntar si está correcto o no está correcto. Bien. Por ejemplo, en el enunciado, nadie sabe de que son socios. Según la gramática normativa, te va a decir que este enunciado es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Porque el pronombre nadie no tiene flexión. Se trata de un pronombre invariable. Entonces, no lo puedes flexionar. Y hay uso incorrecto de la preposición de por la secuencia de que. Hay un fenómeno que se conoce como dequeísmo. No es apropiado. Entonces, te va a decir, este enunciado es incorrecto. Según la gramática normativa, lo correcto sería decir, nadie sabe que son socios. ¿Bien? Por otro lado, la gramática descriptiva lo que hace es estudiar la estructura y el funcionamiento de la lengua. Esta gramática descriptiva no te va a decir si está bien o está mal. Simplemente te va a describir cómo es que se usa una lengua en un determinado lugar y en un determinado momento. ¿Bien? Por ejemplo, si se presenta un enunciado de mi hijo, su amigo nos ha enviado ayuda, entonces, ¿qué se observa? El uso del doble posesivo de mi hijo, su amigo. El de indica posesión y el su también. Entonces, la gramática descriptiva en este caso lo que va a hacer es identificar lo que está sucediendo y explicarte qué es lo que está pasando. Pero no te va a decir si está bien o está mal. Ahí está la diferencia. Que la gramática descriptiva te presenta el hecho. En cambio, la normativa sí te va a decir si es correcto o es incorrecto. Los estudios de gramática descriptiva son muy importantes. Son la base para que la gramática normativa pueda normar. ¿No han visto ustedes que en algunos casos se presenta una norma y luego aparecen las excepciones o dice también es correcto usarlo de esta forma? Para que la gramática normativa haga flexible a una norma, una regla que ha establecido, tiene que basarse en estudios de gramática descriptiva. Ya, la gramática descriptiva entonces es lo real, es lo que sucede con la lengua, chicos. Mientras que la gramática normativa te dice cómo debe ser. Hay patrones que se deben respetar, que se deben seguir. Ahora, por la naturaleza del curso y por lo que tú estás aprendiendo, lo que van a pedirte a ti está relacionado con la gramática normativa, no con la gramática descriptiva. O sea, a ti te van a hacer preguntas de gramática normativa. Y a lo largo del curso nosotros trabajamos aspectos de gramática normativa. ¿Bien? Chicos, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Alguna preguntita? ¿Todo bien? ¿Sí? Excelente, excelente. Muy bien. Seguimos entonces. Ahora, hablemos un poco de los componentes gramaticales. O sea, los componentes gramaticales hacen referencia a los elementos que componen una gramática. ¿Ya? ¿Cuál es la estructura interna de la gramática? Que si bien hemos dicho que la gramática es la estructura interna de una lengua, entonces va a presentar la gramática también tiene su propia estructura. Y estos elementos van a ser los componentes gramaticales. Son 4, como puedes observar en el esquema. ¿Bien? Vas a tener el componente fonológico, el componente semántico, el componente morfológico y el componente sintáctico. Bien, eso es lo que vas a encontrar. Toda gramática de una lengua va a estar constituida por estos componentes gramaticales. Bien.
Cada uno de estos componentes tiene un objeto de estudio bien delimitado. ¿Bien? Por ejemplo, el componente fonológico lo que va a hacer es estudiar los sonidos de la lengua. ¿Bien? Los sonidos de la lengua. Eso es lo que va a estudiar el componente fonológico. Toda lengua va a producir diferentes sonidos. Entonces, eso va a ser el objeto de estudio del componente fonológico. Por otro lado, el componente morfológico lo que va a hacer es estudiar la estructura interna de las palabras. Ustedes saben que la morfología lo que hace es estudiar cómo es que tú estructuras internamente una palabra en una lengua. Eso es lo que hace la morfología. Bien. Por otro lado, vas a tener el componente semántico. ¿Qué es lo que hace el componente semántico? El componente semántico te va a indicar el significado con los cuales se van a asociar los signos lingüísticos. Porque ustedes saben que cuando usamos una palabra, esta palabra va a estar ligada a un determinado significado, ¿no? Por ejemplo, si yo digo la secuencia de sonidos como casa, en tu cerebro inmediatamente dices, ah, ya, casa, lugar donde viven las personas. ¿Por qué? Porque en el español manejamos ese significado. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que hace el componente semántico. Trabaja todo lo relacionado a los significados de los signos lingüísticos. ¿Bien? También vas a encontrar el componente sintáctico. El componente sintáctico lo que va a hacer es indicarte cómo es que interactúan las diferentes categorías que presenta una lengua, cómo es que funcionan entre sí, cómo se interrelacionan. Bien. Por ejemplo, tú sabes que existen sustantivos, que existen adjetivos, que existen determinantes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que funcionan? Por ejemplo, el sustantivo siempre es núcleo de frase nominal. Los determinantes son sus modificadores. Bien. Entonces, esas funciones, ¿cómo es que entre ellos van a formar unidades mayores? Lo estudia el componente sintáctico. Cuando tú dominas estos 4 componentes gramaticales, realmente vas a poder comunicarte en una lengua. Profesora, ¿eso quiere decir que yo conozco estos 4 componentes gramaticales del español? Así es. Los conoces a la perfección. ¿Y por qué te digo que los conoces a la perfección? Porque tú te puedes comunicar en español. Entonces, como tú te comunicas en español, quiere decir que de manera inconsciente tienes el conocimiento de estos 4 componentes gramaticales del español. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a trabajar en el curso? Vamos a teorizar sobre eso, porque tú lo usas de manera práctica, ¿no? Sabes cómo emplearlos, pero conscientemente no conoces las normas, cuál es la teoría que respalda eso. Entonces, en este curso lo que hacemos es teorizar sobre ese conocimiento subyacente que tú ya tienes de la lengua española. Bien, a lo largo del curso, chicos, vamos a trabajar todos los componentes. Por eso te comentaba que el día de hoy vamos a trabajar la primera parte del componente fonológico. Ese es nuestro tema. Hasta ahí. Quisiera saber si estamos bien, si ya hay alguna preguntita. Chicos, ¿todo bien? ¿Dudas, chicos? Ok, ya, asumo que no hay preguntitas. Chicos, por favor, intervengan si tienen alguna duda, ¿ya? Pueden hacerlo por el chat también. A ver, entonces, cuando hablamos del componente fonológico, te decía, tiene que ver con el estudio de los sonidos de una lengua. Vamos a encontrar vamos a em,
vamos a encontrar dos disciplinas lingüísticas que están vinculadas al estudio de los sonidos de una lengua, ¿ya? Por un lado tienes la fonología y por otro lado tienes la fonética. ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es la relación entre ellas? Cuando alguien articula un sonido de una lengua, ¿bien? Digamos que yo hago el sonido de la letra L y digo L, porque ese es el sonido, ¿no? Para que yo pueda articular ese sonido, en mi mente tiene que haber una orden de cómo articular. Y para que haya esa orden es porque el cerebro ha percibido ese sonido y sabe cómo producirlo. ¿Te das cuenta? Entonces, en ese caso, lo que vas a tener es dos planos, el plano de la lengua y el plano del habla. Ahí. ¿Tú recuerdas qué estudiaba el plano de la lengua? Dime, ¿la lengua estudiaba unidades abstractas? ¿Era abstracta o era concreta? ¿Cómo la habíamos caracterizado la lengua? ¿Quién recuerda? Muy bien. No, profesora. Habíamos dicho que la lengua era abstracta. Muy bien, vamos a mantener esa idea. Entonces, cuando hablamos de sonidos, también vamos a encontrar sonidos abstractos. Bien. Esos sonidos abstractos los va a estudiar la fonología. Pero cuando tú ya articulas, cuando tú ya pronuncias, ya estás en el plano del habla, porque el habla era algo concreto. ¿Recuerdas? Entonces, cuando hablamos de sonidos que tú ya haces reales, porque los vas a producir, vamos a hablar del estudio de la fonética. La fonética estudia los sonidos que tú articulas. ¿Bien? Entonces, hacemos esa separación. ¿Bien? Vamos a separar esas dos ideas. Bien, esos dos tipos de sonidos. Los sonidos abstractos, que vamos a decir que en realidad se trata de ideas de sonidos. Bien, esos son tus sonidos abstractos. Bien. Frente a los sonidos concretos, que son los que tú vas a articular. Bien. Entonces, la fonología estudia sonidos abstractos, mientras que la fonética estudia sonidos concretos. ¿Bien? Bien. Ok. ¿Cuál es el objeto de estudio, la unidad de estudio de la fonología? Es el fonema, que viene a ser un sonido ideal. En otros términos, es la idea de un sonido, ¿bien? Que está registrado en el cerebro de los hablantes. Y la fonética va a tener como objeto de estudio al fono, ¿bien? Va a tener al fono. ¿Por qué? Porque el fono ya es un sonido que se percibe, es algo concreto, es algo real, ¿bien? Es importante que tú puedas distinguir entre estas dos disciplinas lingüísticas y entre estos dos tipos de sonido que te estoy mencionando. ¿Bien? Podemos continuar entonces. Vamos a hablar en primer lugar de la fonología y lo que entendemos por fonema. ¿Bien? Como hemos dicho, la fonología se encarga del estudio de los sonidos abstractos. ¿Bien? De los sonidos abstractos. Entonces, ahí hemos dicho que su objeto de estudio es el fonema. ¿Bien? Definimos al fonema. El fonema
es una unidad mínima porque tú ya no puedes dividirlo más. Es abstracta porque es una idea, está en la mente del hablante. O sea, está registrada en la mente del hablante. Bien. Es indivisible porque ya no lo puedes dividir más. ¿Ya? Ya no lo puedes dividir, ya no lo puedes segmentar más. Y es distintiva porque tiene la capacidad de cambiar significados. ¿Ya? El fonema cumple esta función que es muy importante y que lo diferencia de cualquier otro sonido que tú puedas articular con tu cavidad bucal. Por ejemplo, si yo hago el sonido, es un sonido, lo articulé con mi cavidad bucal, pero en la lengua no es significativo, o sea, no va a cumplir ninguna función. Bien. Pero, por ejemplo, si yo hago el sonido, ese sonido sí cumple función distintiva en la lengua. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de cambiar significados. Profesora, ¿y yo cómo sé? Bueno, para poder observar o para hacer evidente esta función distintiva de los fonemas, podemos usar la técnica de los pares mínimos. ¿Qué son los pares mínimos? Te voy a dar ejemplos. Tienes la palabra sopa y la palabra sola. Este es un ejemplo de par mínimo. Tienes mala y mula. Este es otro par mínimo. A ver, por ejemplo, podrías tener, chicos, ahí está. Digamos que yo tengo las palabras mano, mono, pala, mala, casa, cosa, mesa, misa. Podrías tener también palo y pato. Bien. Podrías tener cana, caña. Estos son casos de pares mínimos. Ahora te pregunto, con estos ejemplos, ¿cómo podrías definir a un par mínimo? Podríamos definir a un par mínimo. ¿Qué será un par mínimo con esta definición? Es un par de palabras, bien, que se diferencian únicamente por un sonido. ¿Sí o no? Por ejemplo, entre mano y mono, ¿cuál es la diferencia a nivel de forma? La A con la O. Pero tú cambias la A por la O y cambia el significado de la palabra. ¿Sí o no? Porque en el español tenemos un significado para mano y tenemos otro para mono. Entre pala y mala, si tú cambias la P, el sonido de P por la M, cambia el significado. Entre casa y cosa, si cambias la A por la O, cambia el significado. Entre mesa y misa también. Cambias la E por la I, cambia el significado. Entonces, son sonidos que tienen la capacidad, chicos, de cambiar significados. A eso se le conoce como la función distintiva. ¿Qué es entonces la función distintiva? Repito, es la capacidad que tiene un sonido, un fonema,
para cambiar significados. ¿Bien? Hasta ahí, chicos. ¿Se está comprendiendo alguna pregunta sobre los pares mínimos? ¿No hay preguntas? ¿Todo bien? Todo bien. Excelente. Entonces, esa característica es importante. Profesora, ¿entonces el fonema aporta un significado? No. El fonema no aporta significados. El fonema te ayuda a cambiar significados, pero no aporta significados. ¿Ya? El fonema no aporta. No es una unidad significativa, es distintiva. El que sí aporta, y lo vamos a ver más adelante, es el morfema. O sea, el morfema sí te aporta significados, ¿ya? El fonema no. El fonema es distintivo porque te ayuda a diferenciar significados. Eso debe quedar muy claro. Muy bien. Ahora, en cuanto a la clasificación de los fonemas, vamos a encontrar dos tipos, chicos. Ok, interesante tu pregunta. No, no es solamente para sustantivos. Los fonemas forman cualquier tipo de palabras. Cualquier categoría del español, sean adjetivos, verbos, pronombres, están conformados por fonemas. ¿Bien? Están conformados por fonemas. Ahora, los pares mínimos, tú puedes encontrarlo en todas las categorías. Solamente tendrías que buscar un par de palabras que se diferencien únicamente por un sonido. No importa la categoría que tenga. ¿Bien? Muy bien, excelente. Ok, entonces te decía, ¿no? En el caso de la clasificación de los fonemas, vamos a encontrar dos tipos, los segmentales y los suprasegmentales. El sistema fonológico del español está conformado por un total de 26 fonemas. En total, son 26. De los cuales vas a identificar 24 como segmentales y 2 como suprasegmentales. ¿Ya? Entonces, son 26 fonemas. De estos 26 fonemas, 24 son segmentales y 2 son suprasegmentales. Los fonemas segmentales se denominan así porque aparecen uno al lado de otro, de tal manera que tú los puedes segmentar. Por ejemplo, ¿no? Si tienes la palabra, a ver, casita, digamos, ¿ya? Esta palabra casita, vamos a ponerlo con letras más grandes. Ahí está. Yo puedo segmentarla, ¿sí o no? Porque veo que es una secuencia de fonemas y puedo decir, ahí está. Lo he segmentado en fonemas. He separado los fonemas segmentales entre vocales y consonantes. ¿Bien? Por eso se llaman segmentales, porque tú los puedes separar. Aparecen en sucesión, uno al lado del otro. Cuando tú te expresas, vas a producir una serie de sonidos. Aparece uno al lado del otro. Y se identifican las vocales y las consonantes. En el español vamos a contar con 5 vocales, es decir, 5 fonemas segmentales vocálicos. 5, nada más. Nuestro sistema vocálico es bastante simple, chicos, si lo comparamos con otras lenguas. Luego tienes los fonemas segmentales consonánticos. En el español son 19, ¿ya? Hay 19 fonemas consonánticos. Y eso es lo que vamos a trabajar hoy día con mayor detalle. Hoy día solamente vamos a centrarnos en los fonemas segmentales. Bien, es nuestro tema. Pero vamos a mencionar a qué se refieren los suprasegmentales. Volvemos a casita. Dime, cuando yo digo casita, acentúo la I, ¿sí o no? Fonéticamente es esto, tú dices casita, ¿sí? Ok. Dime, ¿es posible que yo separe el acento de la I en este caso? ¿Podría existir un acento sin un fonema vocálico en el español?
No, ¿verdad? No va a ser posible, pues, no va a ser posible, porque tú dirías, ¿y cómo lo voy a articular? O sea, si el acento se define como la mayor fuerza de voz, siempre tiene que recaer sobre un fonema vocal. Bien. Entonces, ese es un fonema suprasegmental. Los fonemas suprasegmentales son aquellos fonemas que aparecen de manera simultánea a los fonemas segmentales. Al ser simultáneos a ellos, no los vas a poder separar, desligar de ellos. Bien, no va a ser posible. Tenemos dos fonemas suprasegmentales en el español, el acento y el tono. Bueno, hasta ahí vamos a mencionarlo porque la próxima clase nos centramos en ellos. Bien, por lo pronto es importante que tú sepas que el fonema se clasifica como segmental y como suprasegmental. Bien, de los cuales, repetimos, los segmentales son 5 vocálicos y 19 consonánticos. Los suprasegmentales son el acento y el. Ahora, con esa información, en total, ¿cuántos fonemas segmentales hay en el español? En total vas a encontrar 24 fonemas segmentales y 2 suprasegmentales. ¿Bien? Para poder trabajar con detalle estos fonemas, tenemos que irnos a la parte fonética, es decir, a la parte articulatoria. Bien, tenemos que hablar de cuáles son los órganos que intervienen en la articulación de los sonidos. Entonces, esta diapositiva te presenta el aparato fonador. Como puedes ver, son diversos órganos los que van a intervenir en la articulación de un sonido. A ver, tienes las cavidades supraglóticas, llamadas también superglóticas, que son las que están encima de la cavidad glótica. Y por debajo de la cavidad glótica vas a encontrar las cavidades infragóticas o infraglóticas. Ahora, ¿dónde está la cavidad glótica? Bueno, a la altura de tu cuello, bien, quiero que coloques tu manito en la parte frontal de tu cuello, lo que sueles decir mi garganta, ¿sí? Y quiero que produzcas un sonido. Vas a producir el sonido de la letra L, que sería algo así como con tu manito en el cuello, ¿sí? Ahora, después de haber hecho ese pequeño ejercicio, quiero que me digas si has percibido o no vibración en tu garganta, en tu cuello. ¿Tu mano percibió la vibración? ¿Sí o no? Sí, muy bien. Muy bien. Sí, sí se percibe. Bueno, esa vibración que tú percibes, esa vibración la producen las cuerdas vocales, que se encuentran atravesados en la glotis. Bien, bien. Entonces, la, la glotis es un hueso, ¿ya? Donde se van a atravesar unos cartílagos muy finitos, que son las cuerdas vocales. Y la tienes a esa altura, donde has colocado tu manito en el cuello, ahí está. Por eso es que nosotros decimos, ahí está la cavidad glótica. Es nuestro punto de referencia. Bien. Por encima de la cavidad glótica, ahora ya sabes a qué me refiero y te puedes apoyar con el esquema que he presentado, que estoy presentando, vas a encontrar las cavidades supraglóticas. Tienes la cavidad nasal, la cavidad bucal, que son fundamentales, ¿bien? Y por debajo de la cavidad glótica vas a tener los bronquios, los pulmones y el diafragma, ¿bien? Muy bien, ya está.
Listo. Dentro de las cavidades infraglóticas, los bronquios, los pulmones y el diafragma intervienen en la articulación del sonido. Cuando tú vas a articular un sonido, el aire ingresa por la cavidad bucal o la cavidad nasal, pasa por la cavidad glótica, llega a los pulmones y al momento que tú vas a articular el sonido se da con la expulsión de ese aire. Bien, el aire sale por la cavidad bucal y la cavidad nasal, bien, y en la cavidad nasal, con los movimientos que tú realizas en la cavidad bucal, perdón, en la cavidad bucal, con los movimientos que realizas, vas a articular los sonidos. Ese es el proceso que corresponde a la articulación de un sonido. Bien, por ello, vamos a centrarnos en las partes de la cavidad bucal. Bien, como puedes ver, en este esquema te presento todas las partes detalladas. Vamos a hacer lo siguiente. Te voy a dar un minuto para que tú leas estas partes, trates de identificarlas solo y luego ya lo vamos a hacer juntos. ¿Bien? A ver, comienza por favor. Ahora sí, vamos a hacerlo en tu propia cavidad bucal. Bien, cuando vemos las partes de la cavidad bucal, lo primero que identificas son los labios. Tienes el labio superior y el labio inferior. Bien, ahí creo que no hay dificultad. Ahora,
De los dos, ¿cuál es el móvil, chicos? ¿El labio superior o el labio inferior? ¿Cuál se mueve? El, el inferior, ¿no? Cuando tú articulas un sonido, si tienes un espejo por ahí cerca, te va a ayudar, vas a ver que el que sube y baja es el labio inferior, mientras que el labio superior es como un punto fijo. ¿Bien? Ok. Luego tienes detrás de los labios, vas a encontrar los dientes superiores e inferiores. ¿Bien? Los dientes son un punto de apoyo también, en el caso de los dientes superiores, para la lengua, para que puedas articular ciertos sonidos. Y también sirven como una barrera para contener el aire, para que el aire no fluya, no se escape y no distorsione el sonido. ¿Bien? Ok, entonces desliza tu lengua por tus dientes superiores. Bien, listo. Si seguimos avanzando con la lengua, vas a encontrar una pequeña curva donde encajan tus dientes superiores. Esa es la zona alveolar. Es una zona, es una curva no muy pronunciada que cuando pasas la lengua por esa zona vas a sentir como un cosquilleo ahí. ¿Bien? Bueno, esa es la zona alveolar. Si sigues avanzando, vas a encontrar una curva más pronunciada. Esa curva más pronunciada es el paladar. Algunos dicen que el paladar es el cielo de la cavidad bucal. Pero claro, tu lengua no va a recorrer todo el paladar. Probablemente tu lengua llegue a la mitad del paladar. Bien. Y no lo fuerces más, ¿ok? No fuerces más porque es peligroso. Bien, entonces tienes ahí tu paladar. Ahí también articulamos sonidos en el español, en la zona del paladar. Ahora sí quiero que te guíes solo con el esquema, ya no lo hagas en tu cavidad bucal. Hay una parte, que es la parte posterior del paladar, es una caída que puedes observar que ha sido denominada como velo. Ese es el velo, la caída del paladar, que se encuentra en la parte posterior de la cavidad bucal. Bien. Y el velo termina en la úvula. La úvula es una membrana que tú puedes observarla incluso en un espejo. Es una membrana que está ahí, al aire, está colgando. Bien. Coloquialmente le decimos campanilla, no sé si han escuchado hablar de ella así, ¿no? Se refieren a ella como campanilla, pero su nombre es úvula. Y en el español no tenemos sonidos uvulares, o sea, no tenemos sonidos que se articulen en la úvula, pero sí tenemos sonidos que se articulan en el velo, que son los sonidos velares. Tenemos sonidos que se articulan en el paladar, son los sonidos palatales. Los sonidos que se articulan en la zona alveolar son los alveolares. Los que se articulan en los dientes son dentales. Y los que se articulan con ambos labios son los bilabiales. Bien, entonces, esas son las partes de la cavidad bucal, la parte superior. En la parte inferior de la cavidad bucal, aparte de tener el labio inferior y los dientes, se encuentra el órgano más móvil, que es la lengua. La lengua es un músculo que es muy móvil, que incluso puede salir de la cavidad bucal, chicos. La lengua sale. Y en la articulación de los sonidos del español tenemos un sonido que se articula con la lengua fuera de la cavidad bucal. Claro, es un sonido que no articulamos en nuestro dialecto, en el dialecto peruano, pero que sí lo articula en el dialecto peninsular, que es el dialecto de España, que es el famoso sonido de la Z española. Justamente su punto de articulación se denomina interdental. ¿Por qué? Porque la lengua se coloca entre los dientes y sale. Bien, para que articules ese sonido, la lengua sale. Y entonces se articula algo así como sa, se, si, so, su. Bien, ok. Bueno, aquí iba este comentario. Que la lengua es muy móvil. Bien, y tiene partes.
Tienes el predorso, tienes el dorso y el posdorso. Y cada una de estas partes se va a dirigir a puntos específicos en la parte superior de la cavidad bucal. Por ejemplo, el predorso sale, se acerca a los dientes y a la zona alveolar. El dorso sube a la zona del paladar y el posdorso se aproxima al velo o a la úvula. ¿Bien? Listo. Esas son las partes fundamentales que tienes que conocer para que puedas identificar la clasificación de los fonemas consonánticos del español. ¿Pregunta hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda? La cavidad nasal funciona como una cajita de resonancia en la articulación de sonidos. ¿Bien? También, por ejemplo, tenemos los sonidos nasales, ¿no? Y ahí resuena el aire. También se expulsa por la cavidad nasal. Por ejemplo, el sonido de la M, ¿no? Ese el sonido de la N, y el sonido de la ñ, ñin. ¿Ya? El aire también se expulsa por la cavidad nasal. Son sonidos nasales. Bien, después de haber hecho esta explicación, vamos a ver la clasificación, en primer lugar, de los fonemas consonánticos. Bien, vamos a trabajar. ¿Qué es lo que debes tener claro? La clasificación de los fonemas consonánticos se realiza considerando tres criterios. El primero de ellos es el punto de articulación. El segundo es el modo de articulación. Y el tercero es la acción de las cuerdas vocales. Bajo esos tres criterios vamos a clasificar a los fonemas consonánticos, a los 19 fonemas consonánticos. A ver, ¿a qué se refiere el punto de articulación? El punto de articulación es el lugar donde los órganos se tocan o se aproximan, obstruyendo la salida del aire pulmonar. Se refiere a puntos fijos de la cavidad bucal donde se da la articulación del sonido. ¿Bien? Eso es el punto de articulación. Entonces, en este esquema tienes todos los puntos de articulación del español y las partes donde se dan, con las representaciones fonológicas, con sus fonemas. Por ejemplo, tienes el punto bilabial que involucra tres sonidos, PBM. Tienes el punto dental que involucra a la lengua y a los dientes superiores. Tienes T y D. Cuando tú haces el sonido de la T, por ejemplo, a ver, vamos a hacer el sonido. El sonido es, te vas a dar cuenta que inmediatamente apoyas tu lengua en tus dientes. Bien. También vas a encontrar el sonido labiodental. ¿Cómo es un sonido labiodental? Se articula con el labio inferior y los dientes superiores. Solamente tenemos uno, que es el sonido de la F. Bien. También puedes encontrar el sonido interdental. El sonido interdental se produce articulando o colocando la lengua entre los dientes. Ese es el sonido de la Z española que te decía, ¿no? Cuando articulas sa, se, si, so, su. Ese es el interdental. Luego tienes los sonidos alveolares. Los sonidos alveolares se producen con la articulación en la zona alveolar. Por ejemplo, el sonido de la L, la S, la R, la R, que es la vibrante múltiple, y la N. Todos esos sonidos, chicos, se articulan en la zona alveolar, ya sea apoyándose en la zona alveolar o aproximándose. ¿Bien? A ver, hagamos el sonido de la letra N. Cuando haces el sonido de la letra N, vas a tener y la lengua se apoya, ¿no? Bien. El sonido de la S, a ver. La lengua no se apoya, pero se acerca a la zona alveolar. Bien, por esa razón son denominados como alveolares. También vas a encontrar sonidos palatales. Los sonidos palatales son los que se articulan en la zona del paladar. Tienes el sonido de la letra ñ, ese Tienes el sonido de la letra che, es palatal. Tienes el de la doble L,
ese se articula con una vocal, ¿no? Solo no sale, tendrías ya, ye, li, lo, yu. Y los sonidos velares, por ejemplo, da, ese, y el sonido de la J, porque la X representa la J. Bien, cuando dices ja, je, ji, jo, ju, trabaja la lengua con el velo. Bien. Por eso, para poder trabajar la clasificación de los fonemas consonánticos, es de vital importancia que conozcas las partes de la cavidad bucal. Bien. Ahora, en cuanto a las representaciones, para que no tengas dudas, aquí tenemos un cuadrito. ¿Ya? Estas son las correspondencias gráficas, o sea, las letras con su representación fonológica. A ver, te proyecto este cuadrito un minuto para que puedas ver las equivalencias y no tengas dudas. ¿Bien? A ver, revísalo con calma. Revísalo con calma. Bien. Listo. Entonces, este cuadrito de equivalencias te va a ayudar mucho, especialmente cuando tengas que hacer tu transcripción fonológica. Pero lo vamos a ver después, ¿ok? Listo. Ahora, según el modo de articulación, vas a encontrar 6 tipos. El modo oclusivo, el modo fricativo, el modo africado, el modo vibrante, el modo lateral y el modo nasal. ¿Bien?
El modo oclusivo se presenta cuando al momento que tú vas a expulsar el aire, vas a articular un sonido, hay un cierre total en la cavidad bucal. Entonces el aire queda contenido. Y cuando lo expulsas, sale como una explosión. Por eso a estos sonidos también se les conoce como sonidos explosivos, ¿ya? Ese es el modo oclusivo. Tenemos 6 fonemas oclusivos en el español. B de G, P de K. ¿Bien? Lo decimos por el nombre porque es más fácil de recordar. Ahora, para poder comprobar ello, por ejemplo, haces el sonido de la letra P y te vas a dar cuenta cómo tus labios se aproximan, contienes el aire y luego explota. ¿Bien? Luego tienes el modo fricativo. En el caso del modo fricativo, no hay un cierre total, o sea, no se contiene el aire totalmente, sino se deja un pequeño espacio de tal manera que el aire salga generando fricción. Ese es el modo fricativo. Luego tienes el modo africado. El modo africado se produce cuando primero hay una oclusión, es decir, hay un cierre total e inmediatamente dejas un pequeño espacio para que el aire friccione. Ese es el modo africado. ¿Ya? Ocurre una oclusión seguida inmediatamente por una fricación y ahí encuentras el sonido de la letra che. Por ejemplo, cuando hace el sonido ch, ch, ese es un sonido africano. ¿Bien? En cuanto al modo vibrante, ¿por qué se llama vibrante? Porque la que vibra es la lengua, chicos. Pero ¿dónde vibra? En la zona alveolar. Puedes encontrar una vibrante simple, que es el sonido de la R, cuando articulas. Ra, re, ri, ro, ru. La lengua le está dando un golpe a la zona alveolar. Es una vibrante simple. Pero también puede ser una vibrante múltiple. Y es que eso sucede cuando la lengua le da varios toques a la zona alveolar. Por ejemplo, cuando tienes ra, re, ri, ro, ru, esa es una vibrante múltiple. Luego tienes el modo lateral. ¿Por qué se llama modo lateral? Porque el aire sale por los lados de la cavidad bucal. Entonces tienes la lateral alveolar, que es el sonido de la L. Cuando tú haces el sonido de la L, la lengua se apoya en la zona alveolar, ¿cierto? Pero el aire sale por los lados. Entonces tienes L, y de manera clara vas a sentir cómo la lengua se está apoyando en la zona alveolar y el aire sale por los lados. ¿Bien? Y luego tienes la lateral palatal, que es la doble L. Cuando dices ya, ye, li, yo, liu, el aire sale por los lados. Finalmente tienes el modo nasal. ¿Por qué se llama modo nasal? Porque el aire también se expulsa por la cavidad nasal. Lo habíamos mencionado. Son 3 sonidos. El sonido de la M, la ñ y la N. ¿Ya? 3 sonidos nasales. Finalmente, tienes la clasificación de los fonemas consonánticos según la acción de las cuerdas vocales. Pero chicos, este es el criterio más fácil de identificar. Porque lo único que tienes que hacer es colocar tu manito a la altura de tu cuello, donde te indiqué al inicio, y articular el sonido y percibir si vibra o no vibra. Si la vibración es intensa del sonido, va a ser un sonido sonoro. Pero si la vibración no es intensa, entonces va a ser un sonido sordo. ¿Sí? Vamos a hacer la práctica. A ver, digamos que yo te pregunto, el sonido, este sonido, que es el sonido, coloca tu manito a la altura de tu cuello y dime si vibra o no vibra. ¿Vibra o no vibra, chicos? ¿Vibra o no vibra? Muy bien, no vibra, Miss, no vibra. Muy bien. Entonces, si no vibra, se llama sordo. ¿Sí? Ahora vamos a hacer con la L. A ver, hagamos el sonido de la L y coloca ahí tu manito en el mismo lugar. ¿Vibra o no vibra? Muy bien. Mi si vibra. Ya, entonces es sonoro. Y listo. Para que tú clasifiques a un sonido consonántico como sordo sonoro, vas a hacer ese ejercicio. Colocas tu manito
ahí a la altura de tu cuello, y articulas el sonido. Si percibes una vibración intensa, es sonoro. Si no percibes la vibración, es sordo. Es el criterio más simple. De todas maneras, te proyecto aquí el cuadrito donde te dice cuáles son los fonemas sonoros del español y cuáles son los sordos. ¿Bien? A veces me dicen, tengo que memorizarme eso. Mira, lo de sordo y sonoro lo identificas solamente articulando y tocando tu cuellito. Es bien simple. ¿Ok? Listo. Ya. También te proyecté este cuadrito que te hablaba de las equivalencias fonológicas. ¿Por qué? Porque a ti te van a dar enunciados escritos. Por ejemplo, ¿no? A ver. A ti te van a dar un enunciado así. La casa de Jimena es grande, digamos. Así, te van a dar de la parte escrita, pero te van a hacer preguntas sobre fonología, sobre los fonemas. Entonces, tú para resolver cualquier pregunta sobre los fonemas, tienes que transformarlo en fonemas. Cuando tú haces una transcripción fonológica, te guías de la pronunciación, no te vas a guiar de las reglas ortográficas. Ojo, por eso es que este cuadro es de vital importancia, porque aquí están las equivalencias fonológicas. Entonces, yo voy a decir aquí, la casa de Jimena, la J se representa por medio de una X de Jimena, es grande. Grande se escribe igual. Ahí está. Profesora, digamos que yo tengo la palabra mantequilla. Ah, ya. Entonces vas a decir mantequilla y vamos a insertar el símbolo. Ya está. Ahí está el símbolo. Estoy usando la representación fonológica, la equivalencia fonológica de esa letra. Digamos que tengo la palabra queso. Queso. Bien. Digamos que tengo la palabra canción. Voy a usar la interdental. ¿Ya? La interdental. ¿Cuál es la regla de la interdental? Frente a la I y a la E, cuando tienes C, usas la interdental. C, antes de la I y de la E, la usas con la interdental. Ahora, digamos que tienes zapato, también vas a usar la interdental. Bien, también usas la interdental. Ahí está. Bien, para eso es este cuadrito que te proyecté, que te presenta esas equivalencias. Bien, y listo. Luego tenemos los fonemas vocálicos. En el caso de los fonemas vocálicos, solamente son 5 en el español. ¿Ya? Tienes 5 fonemas vocálicos. ¿Cómo los vas a clasificar? Los vas a clasificar considerando 2 criterios. El primero de ellos es según el desplazamiento horizontal de la lengua. Bien, o sea, la lengua se mueve hacia adelante, se puede quedar al medio o se dirige hacia atrás. Y así vas a tener vocales anteriores, central y posteriores. Bien. Y el otro criterio, el otro movimiento que realiza la lengua es la altura. La lengua se puede elevar, quedarse en la parte media o bajar. Según estos criterios, entonces tú vas a tener la vocal I va a ser anterior alta. La vocal E es anterior media. La vocal A es central baja. La vocal U es posterior alta y la vocal O es posterior media. ¿Ya? Ese triángulo que tú observas, que te estoy proyectando, trata de representar los movimientos de la lengua en la cavidad bucal para articular los sonidos. Bien, entonces para la I, por ejemplo, la lengua se va a dirigir hacia la parte delantera. Bien. Para la E también va a ir hacia adelante, pero no va a subir tanto. Para la A se va a quedar en la parte central y va a bajar. Para la U se va a elevar y va a ir a la parte posterior, lo mismo que para la O, pero no se eleva tanto. Por eso es que cuando aprendes esta clasificación de vocales,
Se suele aprender así, como el triángulo invertido. ¿Bien? Entonces, ¿cómo es que se denominan en fonología estas vocales? La I va a ser anterior alta, la E es anterior media, la A es central baja, la O es posterior media y la U es posterior alta. ¿Bien? A ti te pueden hacer preguntas, por ejemplo, marque la opción donde se presentan solo vocales posteriores. ¿Eso qué involucra? Que tú ya sabes cuáles son las posteriores, O, U. O te pueden preguntar por vocales anteriores. Eso que involucra que tú sepas cuáles son, que son la I y la E. ¿Bien? Excelente, chicos. Hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que no esté muy claro? Muy bien. Este cuadro tiene a todos los fonemas consonánticos clasificados por su punto de articulación, su modo de articulación y según la acción de las cuerdas vocales, ¿ya? Entonces, este cuadrito te sirve como un resumen, está organizado, es la organización de lo que te han presentado de manera separada, ¿ya? Aquí ya lo ves todo junto. Aquí tienes todos los fonemas consonánticos del español. Fonemas que tú articulas bastante bien cuando articulas los fonos. Luego, las diferencias entre las vocales y las consonantes. Esto también es muy importante. A ver, cuando tú articulas una vocal, te dice, presentan salida libre del aire pulmonar. O sea, el aire fluye de manera libre, no encuentra obstáculos. Mientras que en las consonantes sí va a haber una obstrucción, ya sea total o parcial. O sea, no hay salida libre. Esto es articulatoriamente. O sea, ¿qué es lo que se percibe al momento de la expulsión del aire? Lo que conlleva que acústicamente las vocales produzcan un sonido nítido. O sea, cuando tú dices A, E, I, O, U, se escucha claramente el sonido. Por eso es que acústicamente se dice que carecen de ruido audible, porque es un sonido nítido. En cambio, las consonantes, cuando tú articulas una consonante, por ejemplo, la consonante T, tú vas a percibir, ¿te das cuenta? No se percibe un sonido nítido. Entonces, en el caso de las consonantes, acústicamente sí presentan ruido, porque no se percibe el sonido nítido. Luego, las 5 vocales son sonoras. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú articulas las 5 vocales, hay una vibración intensa en las cuerdas vocales. ¿Bien? En el caso de las consonantes, algunas son sordas y otras son sonoras, como lo hemos visto. Bien. Y para la sílaba, la vocal cumple el rol más importante, es el núcleo. La vocal es el núcleo, es el elemento central. Mientras que las consonantes funcionan como márgenes, o sea, son los elementos que acompañan al núcleo. Y eso lo vemos con mayor detalle en nuestra próxima clase que trabajamos sílaba. ¿Bien? Entonces te doy un minuto para que captures esta información y luego trabajamos nuestra parte práctica.
Muy bien. Entonces nos vamos a la parte práctica. Bien. A ver. Vamos a ver. ¿Se ve mi pantalla, chicos? Muy bien. Muy bien. Tenemos nuestra primera preguntita. A ver, la analizas y luego trabajamos juntos. Muy bien. A ver, analizamos. ¿Verdadero o falso respecto a la gramática? Se presenta solamente en lenguas con escritura. Esto es falso. Hemos dicho que la gramática está presente en todas las lenguas del mundo, en todas. Permite codificar y decodificar mensajes verbales. Así es, efectivamente. Gracias al conocimiento de la gramática, te decía, tú puedes construir mensajes y puedes comprender estos mensajes. El hablante adquiere un sistema, este sistema de manera natural. Efectivamente, lo adquiere por el contacto que tiene con la lengua. Bien. Por eso es que desde pequeños ya están produciendo enunciados en la lengua de su entorno. Muy bien, vamos con la preguntita 2.
Muy bien, vamos a desarrollar la pregunta 2. Está enfocada en la gramática normativa. Recuerda que cuando tienes preguntas de gramática normativa, te van a preguntar sobre diferentes aspectos normativos de la lengua española. Entonces, es una pregunta abierta en realidad, ¿ya? Pero nosotros a lo largo del curso vamos a ir trabajando estos temas. Bueno, comenzamos. Te dice, Luz, no debes dejar los libros abajo de la cama. No es correcto usar el término abajo de. La expresión correcta ahí sería debajo de. Cuando tienes la preposición de, el término apropiado es debajo, ¿ya? Entonces, por ese motivo, descartamos uno. Han confeccionado 21 camisas de seda. El problema estaba en 21. 21 tiene género. Entonces, 21 es para un sustantivo masculino. Pero si el sustantivo es femenino, como el caso de camisas, debes usar 21 camisas. Entonces, este enunciado también era incorrecto. Luego, había 3 automóviles en venta por internet. Es correcta. ¿Por qué? Porque se trata de una oración impersonal. Recordemos que las oraciones impersonales tienen verbos impersonales. Los verbos impersonales se encuentran en tercera persona singular. Ha frito papas con la cebolla y el ajo picados. Es correcto el uso del adjetivo y también el uso del participio del verbo freír. Bien, entonces tu respuesta correcta aparecía en la 3 y la 4. Ahora vamos con la preguntita 3. A ver, vamos a correr esto. ¿Mm? Vamos a ver. Un minuto, chicos. No pasó aquí. Ahí está. Pregunta 3. Muy bien. Vamos a ver. Acá te pedía donde aparecen representados más fonemas oclusivos. ¿Cuáles son los
los fonemas oclusivos. BB, TD, KG. Bien. Ojo que estamos hablando de los sonidos. Entonces, ¿dónde ibas a encontrar más? Para ello, ibas a hacer tu transcripción fonológica. ¿Ya? Patricia. Patricia. Puedes ver si el bebé está dormido. Transcripción fonológica, ¿ya? Beatriz debe trabajar con mucho. Acá vamos a poner la representación de la fricada. Muy bien. Debe trabajar con mucho entusiasmo. Ahí es igual. Bien. Siguiente. Por allá, por allá, hay demasiados sembríos de arroz. Ya está. ¿Listo? Siguiente. Cerró la tienda cuando ya, vamos a poner este símbolo, cuando ya no hubo clientes. Ya está. Bien. Y la última era Dante tiene que entregar el pedido pronto. Ahora sí, después de que has hecho tu transcripción fonológica de esta manera, vas a reconocer que en la última alternativa tenías la mayor cantidad de fonemas oclusivos. Bien. Ajá. Pero es importante, chicos, no vayan a hacerlo sin hacer la transcripción fonológica, por si acaso, ¿ya? Porque a veces no hay la misma correspondencia. La letra G no siempre va a ser oclusiva, puede ser fricativa, ¿ya? Puede ser fricativa. Entonces, tu respuesta aparecía en la E. ¿Hay alguna pregunta de esta parte, chicos? ¿Hay alguna duda? Bien, entonces nos vamos a la siguiente pregunta 4. A ver, pregunta 4.
Muy bien. Veamos. Te pedían palabra que contenía consonantes dentales distintas. Lo tenías en la palabra datos, ¿no? D y T. ¿Ya? D y T. ¿No? Siguiente. Pregunta 5. Te pedían el modo de articulación de las consonantes iniciales. No olvides hacer tu transcripción fonológica, ¿ok? Muy bien. Veamos. A ver, ¿cómo sería la transcripción fonológica? Vendo, quinoa, germinada. Esa es la transcripción fonológica. Y ahí la ves bien, ¿no? Ahí la ves bien, ¿ya? Tenías modos oclusivo, oclusivo, fricativo. ¿Bien? Ok. Pregunta 6. Muy bien. Vamos a ver. Función distintiva entre un fonema consonántico sonoro y otro sordo. ¿Dónde estaba, chicos? Al ojo, ¿dónde estaba? Bala y pala, ¿ya? Fonema oclusivo bilabial sonoro. P es oclusivo bilabial sordo. Muy bien. Vamos con la pregunta 7. Función distintiva entre fonemas consonánticos palatales.
Muy bien, veamos. A ver, para sacar esa mancha del piso se necesita tener maña. Lo que te están pidiendo es función distintiva entre consonantes palatales. Ya, aquí no se veía, ¿no? Porque mancha y maña no son un par mínimo. Joy, una de sus uñas presenta un hematoma zungueal, subungueal. Tampoco, ¿no? No hay un par mínimo, no. Marcelo preparó unos deliciosos ñoclos con choclos. Aquí sí, ñoclos y choclos. Cumple. Era par mínimo, ¿ok? Jorge, el joven locuaz se cayó cuando cayó de su asiento. Entre cayó y cayó también había par mínimo. Entonces tu respuesta aparecía en 3 y 4. Muy bien. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Vamos bien? ¿Sí? A ver, pregunta 8. Veamos. A ver, función distintiva entre vocales posteriores. ¿Cuáles son las vocales posteriores? Recuerda que yo te hablaba de la clasificación de las vocales, tienes la O y la U. ¿Bien? Entonces, eso lo observabas en ludo y lodo. Ludo y lodo. ¿Bien? Por eso es importante conocer la clasificación que hemos trabajado. A ver, clasificamos las vocales de la palabra murciélago.
Muy bien, veamos. A ver, ojo que te dice según la altura de la lengua, ¿ya? Eso tienes que tenerlo claro. Si es altura, entonces hablamos de alta, media, baja. Eso es lo que hay que tener claro. Bien. Entonces, la U va a ser alta, la I es alta, la E es media, la A es central y la O es media. Entonces, tu respuesta aparecía en la E. Ojo que la indicación es según la altura de la lengua. Bien. Pregunta 10. A ver, vamos a trabajar. Veamos. Te piden en cuál de ellos los fonemas vocálicos altos aparecen representados más veces. Ojo, también tienes que hacer tu transcripción fonológica, ¿ya? Porque si no, no lo vas a ver. Guido viene de un lugar muy alejado de Andahuaylas. Bien, estamos haciendo representación fonológica, ¿ok? Entonces acá tenías la I, en viene también tenías la I, porque te piden altos, ¿ya? Tenías dos veces I, tenías U, son 4, 5, 6, 7, 8. A ver. Ah, muy bien. No. Y acá tienes la U y acá tienes la I. Hay 8, ¿no? Ah, no, son 7. 4, acá hay 2. 6, 8. Mira, 8. Veamos. La abogada Paulina Ríos, Ríos, ya
ya no irá a la feria del... Entonces acá tenías U, I, la I, la I, y nuevamente la I. ¿Ya? Entonces tenías 2, 4, 6. Luego tenías desde aquel lugar hace días observé varios arcoíris. A ver, tenías la I, nuevamente la I, y acá tenías nuevamente I y otra vez la I. ¿Cuántos habían? Tenías solo 4, ¿no? Solo 4. Y acá era aquel, estaba mal. Así. Muy bien. Ah, la U también. Entonces eran 5. Ya está. Iván y Mariela tienen criaderos de cuyes en Guarmey. Guarmey. ¿Bien? Entonces tenías 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá también tenías 8. ¿Bien? Entonces tu respuesta aparecía en la 1 y la 4. Casita. ¿Listo? Ya. Vamos con la pregunta 11 que te pedían, netamente teórica, ¿no? Había que relacionar los conceptos o las características con los fonemas vocálicos o consonánticos. A ver, tu respuesta correcta aparecía en barquito, ¿ya? Esto lo proyectamos en un cuadro, así que no creo que tengas dificultades. Y la última, verdadero o falso. A ver, la palabra hamburguesa, dice, presenta 9 fonemas segmentales. ¿Cómo transcribes hamburguesa? Hamburguesa. 2, 4, 6, 8, 9. Esto es verdadero. Luego, hay solamente un fonema oclusivo velar sonoro en geografía. Esto es... Ah, perdón, acá es falso porque eran 9, ¿no? Te decía que eran 10. Ya. En geografía, vamos a transcribir, tenías geografía, ahí está. Hay un fonema oclusivo velar sonoro, verdadero. Esto es verdadero. En lunares, todos los fonemas consonánticos son alveolares, verdadero. L, N, R, S son alveolares. Y finalmente, la palabra exuberancia está correctamente escrita. No, exuberancia no lleva letra H. Esta era falsa. Entonces, tu respuesta aparecía en la E. Chicos, no sé si ha quedado alguna preguntita, alguna duda de lo que hemos trabajado. Profesora, ¿puede ponerle al 9, por favor? Sí, claro que sí. Esa es la 9. ¿Por qué es central? Por la A. ¿Pero no sería baja? Ah, perdón, claro, es baja. Ah, sí, 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 ahí se nos ha escapado ese criterio, ¿no? Entonces acá sería B, Parquito. Gracias. Muy bien, buena observación. Listo. ¿Alguna otra duda, chicos? Listo. Entonces, hasta aquí trabajamos por hoy. La próxima semana vemos lo que son los fonemas suprasegmentales. Chicos, ha sido un placer trabajar con ustedes. Cuídense muchísimo. Que Dios los bendiga.